a house in the suburbs, baby. Family photo album where everyone's having fun, baby. But when you wanna say hello to this great nation, you need a 90-degree hip rotation. It's your chance to show us your face. ¿Qué fue, Wambras? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cruzando Cables. Bienvenidos una vez más a un episodio más de su podcast favorito. su podcast familiar. El día de hoy tenemos un invitado muy especial porque de hecho es nuestro único auspiciante hasta ahora. Luchito Andino, bienvenido al programa, al podcast. Nada, chicos, Paul, Kevin, muchas gracias, saben, dispuesto siempre a colaborarles y esperando que más personas se sumen para hacer de este podcast mucho más grande. Sí que hoy les tenemos un tema locazo, buenazo, como a ustedes les gusta. De lo que más les encanta. Lo que les encanta, el elixir de los hombres, la bebida preferida del macho, pecho peludo, pene cromado, la biela, muchachos. Aquí tenemos a un experto en biela. Así que primero me gustaría que te presentes y nos hables un poquito de ti. ¿Quién es Luchito? ¿Quién es Luchito Andino? Dueño de la bestia. Nada, a ver, soy Luis Andino, pugilense, tengo 33 años. Sí, bueno, en octubre ya 34. Sí, ya estamos. Ya de bajada, ya chavorruco, ya. Bueno, un año más que Cristo por lo menos. Nosotros estamos igual. Bueno, yo estoy también por esa edad ya. Nada, que les digo, la primaria estudié aquí, en la Pedro Vicente Maldonado. El colegio lo estudié en el Patrón Vicente León, en la Tacunga. A personas no les va a gustar que diga así, ¿no? Pero es la realidad. Los anuncios, más que todo. Y nada, la universidad en la Facultad de Alimentos en la Universidad Técnica de Ambato. La técnica de Ambato. ¿En qué te graduaste? Ingeniería en alimentos. Ingeniería en alimentos. Ajá. Así que de aquí nace este tema de comenzar a fabricar productos. Antes de comenzar a fabricar la biela como tal, ¿probaste con algún otro producto? Durante la carrera aprendíamos a hacer un montón de cosas, ¿no? Embutidos, lácteos, conservas y bebidas fermentadas, pero cerveza como tal en la carrera no hicimos. Pero ¿y cuando te graduaste, por qué cerveza? Nada, a ver, todo parte de la invitación de un compañero de la universidad, porque la cerveza no nació aquí en Pujilí, ¿sí? La cerveza empezó en el 2015 en Ambato. Entonces, un compañero de la universidad, de la otra carrera, él estudió ingeniería bioquímica, él empezó con la cervecería y se fue a preparar un poco más en Europa. Entonces, nada, él me hace la invitación para que sea parte de la bestia. Entonces, le dije de una. Así que formaste equipo con tu pana. Sí. Pero ahora siguen siendo igual de los dos dueños de la empresa o... No, él decidió quedarse en Europa. Entonces, ok. Nada, hubiera sido difícil llevar las cosas. Claro, ni siquiera en ciudades cercanas, peor en continentes Pero sin separados, ¿no? Te extraño, Renato, te extraño. Y nada, entonces él me propuso que me haga cargo de la cervecería. Okay. Entonces le compré la parte de él y a finales del 2019 cerramos el nego y para el 2020 empezar, vine con las cosas a Pujilí y pagué la pandemia. O sea que empezaste antes de la pandemia y comenzaste como que recién a dar los primeros pasos con la marca ¿o? No, o sea ya la marca la conocen, bueno, quizás en Pujilí no mucho, ¿no? Pero ya afuera la conocían, pero era empezar de cero aquí. Claro. Era adecuar el espacio, trabajar un poco más, porque eran 2 meses más o menos que dediqué para adecuar el espacio y cayó la pandemia, pues entonces, cagado. ¿Cómo se viviste ese tiempo en la pandemia y cómo fue la onda? ¿Cómo lograste que la empresa siga a flote? Porque imagínate la pandemia y... Vender a domicilio alcohol. Es que muchas licorerías vivieron así. Sí, muchos negocios igual con delivery, pero nada, en la casa, los 2-3 primeros meses, nada, pues era imposible producir porque no se podía salir. Todo el mundo, claro. No se podía salir, entonces... salir a la calle. No podías, toque de queda, tanta cuestión, no se podía circular. Ni salvoconducto para esta situación de productos no había. Entonces, nada, eran 2-3 meses que se pasó sin producir. Para finales de mayo, como la situación no aligeró un poco, pero los permisos ya podía circular, que entregas a domicilio podías hacerlo, entonces ahí empecé a moverme. Se empezó a mover un poquito más el negocio. Exactamente, como dicen, eran primero los panas de aquí, que mi hijo una biela, o sea, ahorita tengo sed. Claro. Entonces, es que imagínate sin tomar cuánto tiempo, es chuta, man, de haber estado como... Y más que todo después eran los otros, los clientes principales, ¿no? Porque ese tipo de productos, al menos
nosotros le destinamos a bares, a restaurantes, hoteles, Claro. y era todo cerrado igual. Y fue lo más afectado, fue esa. Entonces nada, entonces la producción fue limitada al inicio de la pandemia. Para... Tocó tomar aún. No, o sea, hacía lo necesario, o sea, lo básico, un volumen corto de producto, para poder salir aquí, circular y que la marca por lo menos Claro, siga a ahí flote. Por lo conociéndose. menos Ajá. claro. Y- No termine de morir. Claro, en esa situación tan fuerte. Y hablando en esto, ¿tienes algún sentimiento encontrado por la biela? Porque dijiste, chuta, voy a hacer biela. O sea, no sé, es como una pasión que te nació. ¿Has sido borracho así toda la vida? Ah, no, el traguito es rico. Pero no, o sea, como te digo, nace la invitación de mi amigo. O sea, Ay, parte ok. de la invitación de Renato. Entonces, nada, él decide quedarse allá, hicimos nego, le compré la parte de él y darle. Pero de ahí, desde que empecé con la cervecería, ha sido un mundo muy bonito. O sea, Uy. me encanta hacer cerveza. Y Luchito, una pregunta. ¿El nombre de la bestia ya viene desde tu pana o tú también estuviste ahí cuando escogieron el nombre de la cerveza? Claro, es que como les digo, con él empezó todo. O sea, las primeras Él ya trajo el cervezas. nombre. Sí, lo puso. Y tú tal vez sabes por qué, ¿Por qué la la bestia. Claro. O sea, para entrar en el nego igual tuve que aprenderme la lección. ¿no? Claro, la misión y la visión. Claro. ¿Dónde estoy? Sí, ¿A o dónde sea, quiero llegar? De hecho, como empresa, por más pequeña que sea, tenemos nuestra visión y misión. Claro. Pero Claro, el nombre nace porque las primeras cervezas que se hicieron degustaron las personas y dijeron, cuando algo te gusta mucho, le dicen, loco, sabes que está una bestia tu cerveza. Claro. Dice, ni mijo, idea. qué bestia que está tu cerveza, loco, está una bestia. Qué buen nombre, maricón. Ahorita le pongo Entonces, obviamente, loco. quedó por eso la bestia. Y de ahí tiene un sapito, tiene en el logotipo. Sí, sí, sí. Pero me parece haber visto otro animalito solo del sapito. No, solo es el solo el sapo. sapo. Solo del sapito. El sapo. Nada, porque es una... De la tipografía de la ranita, el sapito, que representa algo. ¿Qué onda? Sí, es una especie endémica del centro del país, ya. el jambato, Ah, el jambato, ya. que se creía sí, sí. extinto, entonces, Ah, pero sí, nada, sí. lo encontraron hace unos años en las orillas del río Ambato, entonces la especie sigue viva y Claro. la adoptamos Por para Salache poner- también ya lo encontré. ¿En serio? Sí, es que es de Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo, esa sí, especie, sí, sí. entonces, Representativa de la provincia. del centro del país, exactamente. Buenazo Entonces, todo el marketing claro, que hay detrás sí, del nombre. buenazo. y la o sea, más que tipografía, todo, ¿no? tratamos de darle Publicidad. sentido al nombre y Sí. también una localidad. Que sepan, bueno, en este caso Que nació en tu Ambato, producto pero tenga ahora su raíz. está en Claro, Pujilí, exacto, pero exacto. representa dos provincias muy importantes del país, Cotopaxi y Tungurahua. Para que sepan que están tomando y no solo se Claro, pongan no solo frutos, se zambullan, ¿cómo saben decirle? zambutan. Zambú. Embutan, ¿cómo es? No sé. Bueno, se tomen la nota ya. Chuta, cuando iniciaste en esta nota de emprender, o sea, ¿qué dijiste? Chucha, de esto voy a vivir, esto es lo que quiero hacer. O sea, o dijiste, no sé, primero voy a conseguir algún trabajo aparte y después como que voy viendo mi pasión. O tengo mi pasión a un lado, sigo trabajando en mi emprendimiento, sigo por acá. O sea, ¿cómo fue la...? Nada, sí tuve la oportunidad de Crisis de la trabajar mediana para edad. el sector privado, pero malas experiencias. Entonces, bueno, después de eso, un tiempo que estaba literalmente buscando empleo, nace la oportunidad de la cerveza y fue primero una aventura, o sea, es aventurarse, porque entré desconociendo completamente el tema, aparte que me gustaba tomar la cerveza, eso sí, Ah, pero no sabía a fondo cómo hacer una buena cerveza. Claro. claro. Pero por lo menos ya tenías las bases de tu carrera, Sí. obviamente. Sí, pero bueno, como tal el proceso no lo dominaba, no dominabas. conocía, y fue esa aventura, ¿no? Después te enamoras de lo que estás haciendo y es lo que yo estoy viviendo, o sea, me gusta lo que hago. Entonces, nada, la idea es ahora fortalecer el negocio, crecer y vivir de ley de la cerveza. Es que esa es la meta, hacer lo que al final lo que te gusta, ¿no? Claro. ¿Qué te sirve Y estar en algo que sabes, no? es muy arriesgado porque al final sigue Claro, siendo un exacto. emprendimiento al que tal vez no entraste con todos los conocimientos, pero te metiste de cabeza. Sí, ¿sabes? sí. Y al y fin y de al cabo, putas, y cacha. corres el riesgo de que de verdad no funcione. ¿Quién y- no quisiera vivir de hacer cerveza, cacha? Puta. Claro, y se corre el riesgo de que no funcione. Y al fin y al cabo se caiga ahí. ¿En qué te quedas? Entonces el punto es la arrecho. constancia, ¿no? O sea, y los huevos, como quien dice. Los huevos para estar ahí, dale. Sí, hay que trabajar duro. ¿Qué o sea, dificultades ya. encontraste así cuando iniciaste? O sea, ¿cómo fue la...? Es que bueno, por ejemplo, ya, digamos que el tema de hacer cerveza ya estaba ahí, ¿no? Ya lo hago. Pero ya es el hecho también de salir a golpear puertas de los negocios para que prueben, para que se arriesguen por un claro, producto nuevo. exacto. Porque la gente, o
O sea, hemos vivido siempre bajo ciertos nombres de cervecerías grandes. Claro. Y otras que son, La bueno, gran P. La gran Pilsen, nadie le va a y otras que son importadas, pero Claro. en Ecuador la cervecería artesanal recién está aportando casi el 1% del consumo de cerveza nacional. Claro. Entonces, De lo Estamos que, se, en- pierde, de estamos lo que en se pañales. pierde el Estamos en 99% de... Exacto. Sí. Entonces ese temor, ¿no? De salir a golpear puestas, de que te digan, no, sabes que o no me gusta, De o te generositas, ponen un ¿no? montón de peros porque Claro. no conocen el producto realmente. Claro. Entonces eran los principales miedos o trabas que nacían. O sea, comenzaste abriendo más en tiendas. ¿Cuándo llegaste ya a un centro, no centro comercial, a un market, ya un market grande, así, a un mercado grande? O tal vez un restaurante o un ya restaurante ya conocido. conocido, Es que, algún bar así ya como te digo, de nombre. apuntamos a bares, hoteles, restaurantes porque principalmente el extranjero conoce muchísimo más sobre cerveza Esto es un artesanal. poquito más de nicho por el Claro, momento. exacto. Entonces, nada, apuntamos a ciudades, por ejemplo, como Baños. Ah, Sí, de que el putas. turista es... Baños vive el 95% del turismo. Del turismo, exacto. Entonces va gente del extranjero que sabe lo que es tomarse una cerveza artesanal, que en el país estamos, bueno, empezando. Entonces apuntamos a eso, bares, hoteles, restaurantes, tal vez no grandes, pero ya en ciudades que son turísticas. Y poco a poco nos hemos expandido igual en restaurantes en diferentes ciudades. En supermercados no estamos todavía porque piden un montón de requerimientos Claro. que, bueno, poco a poco tenemos que ir cumpliendo para si queremos dar ese salto. Y ahora mismo, ¿en cuántas ciudades del país te encuentras ya? Se encuentra la marca, ya expidiéndose. A ver, como ciudades, bueno, obviamente Pujilí, Latacunga, Salcedo, Ambato, Baños, Patate, Riobamba y en el sur de Quito. Pues, Sur de madre. Quito, chuta, yo soy del sur de Quito. ¿En qué parte del sur de Quito? Por Tortiuco no debe ser. O sea, No, te Tóxico juro ya, que yo soy ya sur centro, ya. una eso de las ya. carreras que o profesión que no hubiera sido ser taxista, porque me pierdo. Te pierdes. O sea, no sé, hay un par de Peor en amigos que Quito. te doy llevando y él se encarga de llevar. Ah. Entonces yo te juro que... ¿Pero cómo se llama el sector? ¿Sabes por dónde es el nombre? Por el sur. Capaz que es mi barrio y uno no sabe, cachas, en Guamaní. Capaz vendes No, en tu no. restaurante. Cachas, capaz que sí. Déjame, le pregunto y te digo el nombre. Pero es bien al sur, ¿no? Bien al sur o sur centro, ya. No, o sea, como que la entradita de Quito, digamos. Capaz que... Ah, la entrevista aquí entonces estamos hablando de Guamaní, pues yo vivo en Guamaní. Ah, ya de Un ser. poquito más allá entonces. Cutulagua. No sé, o Ya, sea, ya, dejemos ese tema, chucha. Nos vamos a Quiero saber poner a dónde vende hablar la de biela. geografía. Ahora, ya, entrando en materia, ¿cómo es la preparación de la biela? De una biela normal. O sea, ¿qué se ocupa? ¿Qué ingredientes? ¿Qué procedimiento? ¿Qué? o sea, son 4 ingredientes principales, ¿no? Es agua, malta, lúpulo y levadura. ¿La malta qué viene a estar siendo? ¿Qué es? Es la cebada malteada. Sí, acuérdense del deber que nos mandaban en la escuela, germinar el grano. Ya. Ponían el grano, digamos, en este caso de maíz, o puede ser de la cebada, en algodoncito húmedo, Ok. y salía el rabito, ¿no es cierto? Sí. Yo- Eso es germinar el Yo grano. solo- Yo solo así. podría. Yo hice chochito. Entonces, Frejo el tabice. eso es la germinación. Entonces, Ok. luego esa germinación se la corta con procesos de calor y humedad. Ese es el proceso de malteado. Entonces, ahí no tienes la malta, la O cebada sea, malteada. por ejemplo, pones a germinar el grano, ¿ya? Y una vez que ya está germinando, como quien dice, saliendo la plantita, es el Pones a proceso maltear. que dices Sí, de le maltear. humedad humedad y calor para cortar esa Y de germinación. ¿Y de ahí, Ah. ¿Y de ahí qué haces? ¿Siembras? ¿Qué? O sea, No, como no. yo he visto porque la malta saben tenerla así. Claro, pero Pero ese, En o sea, campos gigantes. ese Sí. sí. o no pero sé ya, cómo- o sea, recogen estos granos, ¿Ya? les humedecen, como te digo, para llevar a una germinación, una nueva Ya. germinación, le cortan con calor, sí, y le extraen humedad obviamente con el calor, y ahí es el proceso de malteado. Con el malteado lo que consigues es dar, en este caso para conseguir las maltas bases, que son las maltas para hacer, digamos, las cervezas rubias. Ya. Y por ejemplo, ¿solo se ocupa un tipo de grano de malta o existen algunas? No, pero clases, lo principal, especies? lo que más se ocupa es la cebada. Sí, Ya. pero también se ocupa trigo, avena, centeno. Maíz. Ahora, sí, también ocupan maíz, ahora también... Para sacar se diferentes está- clases de Sí, cerveza. hay estilos de cerveza que ocupan ciertos cereales. Entonces, por ejemplo, en el país también están haciendo cervezas experimentales con quinoa. Ay, con quina. de Ajá. Entonces, Y después los cuenta cereales se los nuestra pueden anécdota. ocupar, pero se ocupa en mayor porcentaje la cebada, que es la que le va a dar al final azúcares fermentables claro, a para ver. poder convertir en alcohol. Entonces, la cebada es lo que le da el azúcar a la cerveza y lo que le da el fermento. A ver, Y el... la cebada... O sea, la malta, perdón. Sí, la malta va a aportar
azúcares, Ya. sí, fermentables al Glucosa, final, todo eso. azúcares Que se van a fermentables. convertir en alcohol. Ajá, pero también aporta, por eso te decía que hay maltas bases, Ya. maltas caramelos y maltas tostadas para hacer cervezas rubias, rojas y negras. Pero al fin y al cabo es la misma malta. Sí, Solo que pero con diferente pasa- procedimiento. Pero pasa con un proceso de calor Es un más, proceso diferente. más duro para Claro. poder O obtener sea esas que este O tonalidades. proceso sea, define qué tipo de cerveza va vas a a salir. saber, o- sí, ya, exactamente. Por ok. ejemplo, si tengo una más tostada, me saldría algo más oscuro. Sí, así. Por fin. O Te vas a agradar más en esto Oye, que ya te voy a hacer la turismo. Pero, competencia. pero obviamente entra en mayor porcentaje la malta base. Siempre va a ser la malta base el mayor porcentaje porque es la que tiene azúcares fermentables. La malta ok. tostada te va a dar solamente sabores terrosos, como a café, A como a café. chocolate amargo y el color. Pero siempre va a estar la malta base para que dé los O sea, azúcares. estamos hablando de que es un porcentaje, o sea, para sacar este tipo de cerveza más oscura de la malta Sí, tostada. Pero de ley debe tener malta base. Será el 1% o el 1.5%. Para aportar aroma, todo este Ajá. tipo de O cosas. sea, no es todo. Ya. Ok, entonces Antes de seguir con el procedimiento, nos vamos al primer corte comercial Ya se acabó el tiempo. y volvemos. Qué interesante. Volvemos al corte, muchachos. Estábamos hablando un poquito de los ingredientes que tiene la biela. Ya hablamos un poquito de la malta. ¿Qué otro ingrediente es indispensable? El lúpulo. ¿Qué es el lúpulo? El lúpulo es una flor. Es una flor, ¿Ya? sí, una flor trepadora. Es prima, es de la familia de la marihuana. Ah, rico. Sí. Obviamente no tiene el principio activo, no tiene el THC. Claro. Entonces, nada, el lúpulo es muy importante en la historia de la cerveza porque lo ocupaban en las épocas de los viajes largos, de los barcos, todo. Ocupaban el lúpulo como un conservante natural para que la cerveza dure con el tiempo y durante el viaje no se dañe. Entonces, el lúpulo primero lo ocupaban como un conservante natural. Y ahora lo principal que se hace es conseguir aromas y amargor y sabor. O sea, con el lúpulo conseguimos aroma, amargor Y sabores. y sabor. Y aquí Sí, la misma nada pregunta más. que te hice con la malta. Igual existen ¿De dónde clases. sale o- esa nota? ¿Y cómo es la O hueva? sea, hay variedades. De lúpulos. O sea, en Es esto una, sí es hay una full. locura, es una lúcula. Incluso ya están entrando en ingeniería genética que están modificando Para- los lúpulos qué para loco. conseguir algo muy específico. Sabor a Las, cuide. son lúpulos frutales, cítricos, herbales. Loco. O sea, un montón de cosas. Encuentras lúpulos, más de unas 100 variedades de lúpulos. A ver, pero ¿cuál ¿Y es el tú? que más se ocupa? ¿Qué tipo de lúpulo es el que más se ocupa? Es que depende también el estilo de cerveza que vas a hacer. Pero Depende para de lo que una tú quieres normal, ¿cuál conseguir. es la cerveza normal así que podrías decir? La Esta es básica. una básica. Como las... Ay. Como ver. la de la gran P. Dentro de las... Es que hay que hablar también que son 3 tipos de fermentaciones O para sea, hacer hay cerveza. 3 básicas entonces. No, hay 3 tipos de fermentaciones para conseguir cervezas. Por ejemplo, como por ejemplo la Pilsen de la Club, la Budweiser, la Heineken, la Corona. Esas son de tipo Puta que sí. lager. Ya. Son fermentaciones con un tipo de levadura que trabaja en temperaturas bajas. Sí, la mayoría de los artesanales hacemos cervezas de tipo ale, con levaduras que trabajan entre los 18, 22, 23 grados centígrados. ¿Y esta es a Fermentaciones cuántos altas. grados más o menos? Esta igual trabaja entre 18, 22, 24 grados. O sea, Son de por eso es fermentaciones como que altas. la biela la artesanal es más fuerte, o sea, tiene más grados de... Yo me he fijado, normalmente yo cuando me pego una biela Sí. artesanal me chuma más que la... Nosotros la después del normal. podcast Sí, salimos a dormir yo como como una de estas bebés días con está esto, ya... loco. No, es que como te digo, depende de lo que tú quieres hacer en la cerveza. Ya. Entonces, igual hay cervezas de fermentación baja de las lager que son grados alcohólicos altos. Pero por lo general en las ale, como las que hacemos la mayoría de cerveceros artesanales, sí encuentras pasados los 5 grados, 6 grados. O sea que el estilo de la cerveza no define si va a ser fuerte o menos fuerte. Sí, el estilo define. Ah, ok. Porque tú en base al estilo sabes qué maltas vas a ocupar para conseguir esa cerveza. Ah. Y tú te guías, valga la redundancia, en una guía de los cerveceros, que es el BJCP, que es donde están todos los estilos reconocidos de la cerveza y sabes qué características debe tener esa cerveza, cuántos grados de alcohol debe tener esa cerveza. Te dan un rango, ¿no? Del más menos, mínimo este, máximo este, para que cumpla con ese estilo. O sea, en base a la Loco, fermentación es la... Nos va a faltar podcast, loco. Qué mundo sea, tan... en base a la fermentación En es 8 el... días la segunda parte. O sea, que en base a la fermentación es el grado de alcohol de la biela. No. No. En base al lúpulo. Tienes un estilo. Ya. El lúpulo solamente Es que me hace bola. aroma, Ya. amargor, Listo. un chance de sabor y te ayuda actúa como conservante. Ya. Sí. Pero los grados alcohólicos marcan la cantidad de malta base que hablábamos, que se va a transformar en azúcares fermentables. Ah, ya. Ya.
Eso te va a dar los grados alcohólicos. Ya entendí. Ay, ahorita es que dicen esto de los grados de alcohol, ¿cuál es la biela así, la más fuerte que has probado? O sea, en marcas, si es que conoces una que... O sea, la que digas, puta, con una de estas quedas chumado, que es peor que el aguardiente, que el puro. No me chumé, pero o sea, sí fue bien... Pegadora. Sí, Te pateó es la cabeza. una Barley de cervecería Sinners de Quito, de 12 grados de alcohol. Joder. Buenísima, buenísima, buenísima. Pateanucas. Bueno, o sea, realmente buena. Esa cerveza tenía por lo menos 9 meses de maduración. Qué madre. Si no me equivoco, tenían en barricas de roble y de ahí la pasaron a botella. La ámpara, esa nota. Eso quería decirte, o sea, ¿qué diferencia hay de que fermentes, qué sé yo, en metal que en madera? No, es que por ¿Existe lo que- alguna diferencia? Porque, por ejemplo, yo con el whisky he cachado que el potras ponen en estas vasijas así de robles, otras son de cedro, y depende de eso, como que agarra, ¿no? Claro. Aroma, terpenos y tal. Es que, por ejemplo, hablando en cervecería, las fermentaciones primarias se van a dar en acero inoxidable. Sí, para no agarrar ningún aroma o sabor deseado de una fuente cercana. Entonces, pero ya para cervezas que son un poco más complejas, como te digo, de la Barley, la pasan a barricas. La mayoría de cerveceros la pasan a barricas para que agarren Cojan ese sabor, y si aromas quieren a que madera. coge ese Pasa de sabor. metal y luego a barricas. Ajá. O sea, termina su procedimiento de maduración, se podría decir, ¿no? Sí, sí, de En barricas. maduración. Porque justo ese estilo de cerveza te dice que debe tener sabores o olores a madera, un poco de... Incluso hacen en barricas que ya se fueron ocupadas o trabajadas en ron, en whisky o en coñac. Uy, deben quedar, pero una Entonces, bestia sí. ahí. ¿Dónde Aparte dices que que has es- tomado esa biela en Quito? Sí, pero la hacen creo que cada 1 o 2 años porque pasa 9 meses en maduración. Son ediciones especiales que sacan. Listo, tenemos malta, lúpulo, ¿qué más necesitamos? La levadura. Ah, güey. ¿Qué es levadura? Ah, ¿Qué el es levadura? Bueno, nada, el agua es el agüita del ¿Qué es el alcalde agua? que se ocupa nomás, ¿no? Pero el agua se la pasa por filtros, al menos en el sistema que yo trabajo. ¿Se Se la la pasa servir? por filtros. No, no. Se la pasa simplemente por filtros para eliminar sedimentos y nada, y luego para eliminar cloro. Claro que es lo que claro. nada de Eso- Al menos, espera. al menos el agua de Pujilí, qué bestia. Yo tenía una duda con esa Una nota del belleza. agua. O sea, ¿existe alguna diferencia si es que la hago, qué sé yo, con una agua gasificada, o qué sé yo, o la hago con agua... O sea, ¿me entiendes? O sea, con una... Por ejemplo, quiero hacer una con agua mineral. ¿Hay diferencia? ¿No hay diferencia? O el qué? agua debe ser neutra. Neutra, pH neutro. Sí, lo más cercano a neutro porque tú el agua ahí le puedes tú acondicionar. Ya. Entonces, igual, dependiendo del estilo de cerveza, tú debes acondicionar el agua, adicionando sulfitos, fosfatos, Uy, calcios, qué puta, loco. para conseguir un agua acorde Para- para el estilo de para cerveza el que vas a estilo, hacer. Sí, sí, de hecho, verga, mija. A ver, listo. Entonces ya el agua, hablamos del agua. Levadura. ¿Para qué sirve qué sirve la levadura? La levadura es para mí Dentro de la biela. el mago, el que hace la magia en la parte de la cervecería, porque transforma los azúcares que te contaba. Se come los azúcares, lo principal que transforma y genera es alcohol y CO2. Son los dos O principales. sea, de ahí sale el gasecito que subproductos. tiene la cerveza. La levadura, Sí. es como una bacteria, como un hongo, algo así, no tengo entendido. Es un microorganismo, claro. Un microorganismo, Sí. no, o sea, con vida se supone. Claro. Que... Y hay, no es que no sé un carajo, ¿no? Pero hay diferentes tipos o es También una de sola levadura estándar. igual, la misma nota, full levadura. Como te decía, de las fermentaciones, las que son de tipo lager, Ya. de que trabajan levaduras a temperatura más baja, entre 8 o 12 grados centígrados, son cepas muy diferentes con las que yo trabajo, Ya. que van entre los 18 y 22, 23 grados centígrados. Dentro de las que yo trabajo, igual hay, no sé ni el número de cepas de levadura que hay, pero hay muchísimas. Y también hay de la fermentación espontánea, que esas son fermentaciones que se realizan con microorganismos que están en el ambiente. Qué loco. Pero eso hacen, bueno, en ciudades donde tienen muy apartado a las cervecerías que no están con contaminación del smog. O sea, en el campo, en la selva, ahí. Puede ser en Yo tengo acá atrás un lindo patio. en una montaña cerca de un volcán donde están un ambiente puro, por decirlo así. Claro, sí. Fermentaciones que se realizan de manera espontánea. Entonces, ese 3 tipos de microorganismos, digamos que actúan. O sea, con Pero esas- con las esas- levaduras con esa- igual hay muchísimas También. cepas de levadura. Con esas 4 cosas hacemos la biel. La otra estaba investigando y había otra cosa que les ponían que se llamaba escorrentia. Correntía. Ajá, escorrentia, algo así. No, es que ahí hablamos de adjuntos cerveceros. ¿Y eso qué Entonces, es? por ejemplo, pueden ser frutas. Aditivos, como quien dice, Sí, ¿no? pero que son permitidos para... Por ejemplo, la coffee porter que nosotros hacemos Ya. es con café en grano. Entonces adicionamos el café. Entonces son adjuntos cerveceros, frutas, como te digo, flores,
especias que se puede ocupar. Listo, ya hablamos de los ingredientes. A ver, resúmenos así rapidito. ¿Cómo es la preparación? Y si es que podemos hacerlo en casa. ¿Se puede o no se puede? Sí, claro. ¿O que se puede hacer. necesitamos...? Nada. Derecho de autor. No, tenemos gran empresa. gran- Copyright de la bestia. Nada, ganas y una olla grande nomás. La tamalera. Irán No, preparando es que es la así, tamalera. es que es así, o sea, en casa se puede hacer, pero ya es diferente. No va a ser el mismo tener todos procedimiento los juguetes o el que se resultado pueden sacar. que esto, ¿no? Pero partes de una molienda, o sea, el grano de la malta lo Ya, partes. lo partes O sea, es- en piedra. Lo mueles, Como pero o en un no molino. haces harina, solamente tienes que partir el grano. O sea, sin Ah, hacer no tan harina. fino. es como que cascar, es como cuando le aplastas al ajo y pa. Ya. Por ahí ya. ¿No es Sí, cierto? la idea es que se parte el grano en unas 2 o 3 partes, Ya. pero que la cáscara del grano quede Queda ahí. la mayor parte intacta. Ya. Ya. Porque después va a ayudarnos a trabajar como un filtro ¿Y natural. eso, Por ejemplo, ¿y eso ¿tú con cómo qué le haces haces eso? tú? ¿Metes en un saco y contra la pared o...? Nada, tengo un Pasas- molino. Un molino. Hay molinos de martillo, molinos de rodillo. Molina de apata. Entonces no hay ningún problema en eso. También podría Es ser, regular. metes en un saco y te comienzas a pisar. Puede ser Entonces el grano partido lo pones en agua caliente. ¿Ya? ¿Sí? Ese proceso es la maceración. En ese proceso el agua caliente va a activar las enzimas alfas y betas amilasas, unas cosillas más, que van a ayudar a degradar las cadenas de almidones en azúcares más simples, que se van a transformar en... ¿Qué era? Chucha, Los duros se van a transformar en alcohol. Ah, ya. Ya. Entonces de la Chuma, maceración mijo, extraemos los azúcares Ya. y extraemos también los colores y potenciales sabores de la cerveza futura. ¿Ya? Sí. Luego ese mosto lo pasamos a otra olla. Eso se llama mosto. Ajá. El procedimiento que ya le dejas en Maceración. agua caliente. Eso es macerar. Ya. El producto de la maceración es Es el el mosto. mosto. Ajá. Y sale esa como colada. Entonces lo que hace aquí el grano es absorber agua más y duplicar el sabor. Es que digo, duplicar el tamaño, me imagino, ¿no? O se queda así. No. O sea, el grano absorbe agua, pero es para, como te digo, el agua caliente a ver, destruye las cadenas de almidón Ya. en azúcares más simples y extrae los sabores y colores de la malta. Para hacerse Listo. alcohol. Siguiente Pasamos paso. a la ebullición. Sí, ese mosto que tenemos lo llevamos a hervor. Lo dejamos reposar. O sea, esa nota le cernimos o le dejamos con el agua que está ahí. No, es que, a ver, dentro de esos procesos hay subprocesos. En la maceración tienes que recircular el mosto, ¿sí? ¿Ya? Por eso te hablaba que la cáscara de la malta debe quedar por lo menos, o sea, lo más intacta posible, porque mientras recirculas el mosto, esa cáscara actúa como un filtro natural. Entonces las partículas más pequeñitas se van quedando y pasa el mosto limpio a la tercera olla. Por si moliste de más la malta al inicio. O sea, tienes que irle cirniendo, ¿no? No, se va sirviendo con la misma Con cascarilla. la misma Con cascarilla. la misma que- cáscara se va Ah, cirniendo. qué Es un loco. filtro natural, exactamente. Y eso ya le pasas a hervir. Entonces debes tener en la olla, como te digo, ya llevas a hervir el mosto. Primero con eso consigues matar cualquier carga microbiana, ¿sí? Estás esterilizando prácticamente el mosto, pasteurizándolo. Entonces ahí ya puedes agregar el lúpulo, ¿sí? Para conseguir, como te dije, amargor, aromas y sabores del lúpulo. Entonces mando a ebullición la malta y agrego el lúpulo, ¿no es cierto? ¿Qué tiempo hay? ¿Una horita? O sea, 1 hora dura el proceso de ebullición. Ya. Dependiendo, pero por lo menos es 1 hora. Mínimo. Sí, mientras más tiempo pasa, evaporas un poco más de agua y concentras un poco más del azúcar para que esté con mayor densidad. Sí, entonces nada, luego de eso tienes que enfriar el mosto porque está entre 90 y 92 grados centígrados. Lo pasas, Calientito, sí, ya. hirviendo, y lo pasas, yo lo paso por un intercambiador de placas que en media hora los 160 litros que hago por batch Enfría. pasan a 18 grados centígrados al Madre, fermentador. al toque. Al fermentador. Para eso ya hidrato la levadura, sí, en agua igual estéril. Hidrato mientras está el mosto pasando, enfriándose media hora, la levadura se activa. ¿La levadura es en polvo o es alguna- Es granulada. Granulada. Ajá. Granula. Sí. Porque, por ejemplo, yo he visto la levadura que ocupan para el pan, no es esa, ¿no? Son familias, son primas por ahí. Por ahí van. Claro. Pero también hay en pasta, la que tú has Sí, de sí, haber sí, visto. esa. Claro. Pero no, esta es la que nos venden a nosotros, es igual granulada, son granitos pequeños. Ok. Nada, entonces le agregamos la levadura, cerramos el fermentador y nada, ahí empieza la magia. Ahí empieza a actuar la levadura, a comerse los azúcares, a generar el alcohol ¿Ya? y CO2. A generar lo rico. O sea, y con eso ya tengo la biela ya. Básicamente ya Hasta está. ahí han pasado 8 días. 8 días. 8 días. Porque en un día se le deja agregando la levadura. ¿Ya? ¿Sí? Ya. Luego, entre 4 o 5 días,
ya la levadura dejó de trabajar. Se demora 4 o 5 días que la levadura se O coma. sea, tú le dejas como que dice ahí la olla, como trapito encima. No, una en el tapita. fermentador. Un fermentador ya todo estéril, todo Si tapado no tengo para que no se fermentador, oxide. ¿qué puedo hacer? Los cerveceros caseros que hacen 20, 30 litros ocupan unos bidones de plástico. Ya. O sea, mientras tengas mucho cuidado y una buena limpieza, te Como va a el de, servir. como el de la seña de los jugos Te de va a coco. servir. Te va a O servir. sea, le dejas ahí bien tapadito, me imagino. Ajá. Y no necesita de alguna otra cosa como para... Para controlar la fermentación, un airlock. Ahí te das cuenta clarito cuando Pero la es esa, levadura dejó de esa trabajar. cosita... Que va sacando las burbujas. Las burbujas, Que va- entonces te sí, ves sí, que ya no hay sí. burbujas, se acabó la fermentación. Entonces ahí está, básicamente. Está ahí, o sea, está la cerveza, pero está cerveza verde. Ya, Entonces una cerveza tierna. ya. Y luego, luego de eso... Yo lo dejo por lo menos 8 días más en maduración. Ya. Sí, mientras madura voy sacando levadura que esté en el fondo del fermentador, porque la levadura ya dejó de trabajar, un organismo vivo ya sé que se estresó, trabajó lo que tenía que Ya se trabajar y murió, se muere. o sea, se muere. Entonces se puede generar olores y sabores deseados de un organismo muerto en la cerveza, entonces no es deseable, le voy purgando la levadura. Por ¿Cómo ejemplo, se purga la levadura? esto lo que puede hacer si le dejas más tiempo a la levadura que me hablas, ¿le puedo meter los grados de alcohol o no? No, porque ya no hay... Por el fermento que dices que... Ya no hay mayor azúcar que comerse. La levadura ya trabajó lo que tenía que trabajar, se comió los azúcares que tenía que comerse y... Y si quiero mandarle más levadura, ¿me puedo meter los grados de alcohol? Es que no tienes mucho azúcar ya que se come la levadura. Es que todo el azúcar Ya, se va a ya. hacer alcohol. Ya, ya. Ya, cacheto, no lo. Nah, si estás calladito, dices nada, Ya voy a porque la me entiendes. Nada, entonces... Luego de eso, yo le llevo a una maduración en frío, unos 8 días más, para que en el frío, levadura que igual queda en suspensión, vaya hacia el fondo, la cerveza quede más clara, o sea, se clarifique de manera natural con el frío. Y ahí empiezo yo a O sea, gasificar. va porque- quedando el sedimento abajo, arriba va quedando el líquido. Sí, porque yo gasifico inyectando CO2, o sea, de manera artificial. Hay dos maneras, ¿no? ok. Porque, por Hay dos ejemplo, maneras, la que tú dijiste, con que azúcar. se agrega Con azúcar. azúcar. claro, también se puede gasificar. Se lo hace así. También, de hecho, así empezó. Porque tienes que agregar un poco más de un jarabe de azúcar Ya. y la levadura que te queda viva ahí se la va a comer. ¿Y existe alguna diferencia entre las dos maneras? No, ya, pero personas que están muy entrenadas en la parte de los Ya, sentidos van a para- sacar la Para diferencia. sentir Para- dónde pusieron Porque azúcar y dónde la pusieron levadura te va a generar un poquitín más de alcohol con el azúcar que le agregues, un poquitín más, pero lo que más genera va a ser el gas. Pero no, los cambios son, Mínimos. sí, mínimos. Entonces nada, trabajo de las dos maneras, inyectando CO2 y gasifico segunda fermentación en botella. Y luego de esto ya iríamos al embotellamiento. Sí, Y la Y comercialización. ya. claro, entonces en ese tiempo hablamos que han pasado 27, 28 días. Uf. Embotellamos y ya. Y está. más o si menos es, en y este- si es agregando el azúcar, Ya. el priming a la botella, sale a los 35, 36 días, porque se demoran entre 12, 15 días. O sea, la ese es levadura Más o en menos en generarse ese el tiempo, gas. ¿cuántos litros de cerveza saca la bestia? En un mes estoy produciendo 600 litros al mes. Oye, es bastante. Y Hago en 4 botellas veces. más o menos. O sea, en este- Alrededor de 1200 botellas. 1200 botellas y bueno, Sí, del camello. 100%, del 100%, el 80% ahorita es botella y el 20% es latas. Y por ejemplo, Sí, yo poco no, a yo, poco yo no, yo no trabajando sé la- la nota si es que la cerveza se expira. No, no es cierto. O sea, tú puedes aguantar el tiempo que sea o como quien dice ya después del año ya no me sirve. Mira, una cerveza que haya sido bien hecha, que no esté expuesta al sol, que esté en un lugar fresco. Yo me he tomado cervezas de hace 3, 4 años. Tuyas. Claro. O sea, es que yo voy guardando para ver cómo pasan, cómo van con el tiempo. Puede darse ciertos claro, lujos. sí, sí, sí. Es como evaluar, claro. está hablando ahí. Nada, Buenísimo. sí se genera un poco más de CO2. Sí se sobrecarbonata más un gas. poco con el tiempo, sí. Un Se poco te más de riega gas. cuando la abres. No, se hacen burbujas más gruesas. Ajá. O un Ah, poquito ok. tal vez se sube, pero, Ya al paladar. pero está bien. Pero sí, una cerveza bien cuidada, bien guardada. Como te digo, me he tomado 3, 4 años. Y mientras el más sabor pasa es el bueno. tiempo, más aumenta el alcohol. No, ya no. O sea, No, hay no, cervezas, no muere. son muy pocas las cervezas que sí se generan con el tiempo un poco más de alcohol. Cervezas dulces, por ejemplo, la Belgian Duvel, la roja. También será algo así. La roja, la que Claro, está dice. Ahí está, Sí. a ver. Claro. Cervezas de ese, Ah, sí, tipo. sí Ya hemos hemos tomado, tomado. Tipo claro. Bel, o cervezas que guardan mucho azúcar, con el tiempo sí tal vez se generan un poquito más de CO2.
Uy, ahorita es de alcohol, perdón. Ahorita es que diste de eso. ¿Cuál es ese trago que sí se fermenta con con el tiempo? ¿El whisky es no? ¿O el ron? ¿El whisky o el ron? El Creo que ron, es. el whisky, El La vino. mayoría, creo. vino también, sí, o sea, son vino de ley. vinos de guarda, productos que con el tiempo mejoran. Ve- Antes de continuar con el siguiente ¿Ya tema, se acabó otra vez el tiempo? nos vamos a otro corte comercial y volvemos. Estoy aquí en una membal. Volvemos al corte, muchachos. Ya saben que nos toca estar cortando cada, creo que 20 minutos, ¿no? 20 minutos. Tal vez si por ahí ve esto, Mamu DC, Tienda Fotográfica Ecuador. Acoliten con nos una quieren tarjeta de auspiciar. memoria. Apoye. Una Black Magic, una linda cámara. No, yo no me quejo. Y le toca comprar una buena tarjeta, una buena cámara. Continuando con el podcast de hoy, cuéntanos, Luchito, en tu cervecería La Bestia, reconocida. ¿Qué tipos de cervezas ofreces? Cuéntanos más de lo que tiene tu marca. A ver, ahora mismo estamos trabajando con 4 cervezas que son de producción continua, ¿sí? A ver, aquí. Una. Presente la primera. Esta es una Belgian Tripel. Tiene toques frutales, toques de naranja y hojas de laurel. Ya. Tiene 9 grados de alcohol, ¿sabes? Oye, Esta nueve. tiene nueve. Tiene 9. O sea, sí chuma. O sea, sí te pone alegre. Listo. Primera biela. Segunda biela que está vacía. Esta es de las primeras cervezas que se empezaron a producir. ¿Cómo se llama? Belgian, esta es una double. Belgian, igual que la anterior. La Es, vieja es, confiable. es rubia. Esta es una ¿qué roja. es? Tiene tonos rojos cobrizos. Sabores como a chocolate amargo, a caramelo toffee, a melaza, a panela. Eso quería preguntarte. Madre. ¿Esos sabores le da la malta o tú le pones? La malta. O puedes ponerle, no sé, Eh, algún concentrado de. No, es la malta y Panela. Digo, No, es que... compro un concentrado de cacao y se supone que debería, en teoría debería No, es que por funcionar, eso ¿no? te digo que hay cervezas que les ponen adjuntos. Para conseguir el toque. Como Ya, yo pongo el café en la Coffee Porter, Ya. para potencializar los toques de la malta tostada, le pongo el café. Ya. Entonces hay otras cervezas que sí les pueden incluir. Pero nada, esta es solamente parte de la malta, de las maltas con el caramelo, y también la levadura que hace su trabajo. O sea, ¿Cuántos grados tiene esta tiene 6. O sea, es Ya. menos que esta. Ah, sí, Siguiente, la- Esperen. Cuidado, te tumbas del micro, güey. Me caigo. Aquí hay otra biela. Para chulla micro que tenemos. Esta sí está heladita, muchachos. Y esta. Esta es una IPA. A ver, que presente y que explique de eso. Es una IPA, es una cerveza que lleva mucho lúpulo. Ya. Sí, el lúpulo yo lo agrego en 5 instancias. O sea, es más amarga, se podría decir. Sí, ¿no? es amarga realmente. Tiene 6 grados de alcohol, pero esta tiene lúpulos que dan toques frutales, como a mango, melocotón, piña, durazno, por ahí. Y también toques de herbales. Y tiene 6 grados de alcohol. Es eso que, ¿cómo se sirve la biela? Yo siempre he tenido esa duda. ¿Cómo Un se poquito de sirve la helado. biela? Ya. Le vas parando el vaso para generar la corona de espuma. Porque la espuma también es importante. Generar una buena corona de espuma es importante porque, primero, al hacer ese chorro se despiertan los olores de la cerveza y sabores. Y la espuma también sirve como una barrera para que esos sabores se queden y olores se queden dentro del vaso. Los puedas ok. apreciar bien. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tenía... A ver la lección. Dentro del argot popular siempre se dice que la biela se sirve sin espuma. Eso es una gran mentira, ¿no? Hasta conocer bien las cosas. Yo igual, mientras menos espuma, más cerveza. Más Claro, biela, es como que me chupo claro, más, o sea. pues, mija. Pero no, o sea, No vas a botar la ¿Qué plata. pasa cuando te tomas la biela sin espuma, por ejemplo? ¿Hay alguna alteración? No, es que en tu organismo? realmente te llenas de gas. Es que el gas Estás se queda... tragándote. Ah, o el gas sea, se queda- claro, es para que se exploten las burbujas de gas y el gas quede arriba, se supone. Se hace la espuma y como te digo, Ya también no te se tragas despiertan tanto los gas, olores. Perfecto, gas, claro. A ver la lección. Verás, el man dijo que era así, ¿no? Y la Y sube. luego rompes. ¿Qué tal? Está bien. A ver, veamos, está bien. Nada, entonces, esa cerveza ya es amarga, pero es un amargo que es rico. O sea, a mí me gustan las cervezas amargas. Se nota clarito ese amargor del lúpulo. O sea, creo que ese amarguito, esa tez que te deja es el lúpulo, ¿no? Sí. Siguiente cerveza que... La la cerreza aquí. hasta aquí, pero bueno. Para la Compromiso próxima, que para la sea para el próximo podcast se pueda Sí, asistir. de ley. Traigo los Porque 4 estilos y nuestro- los probamos con unos quesos. Con unos Nuestro embutidos. auspiciante no es consciente. La anterior semana que limpié el estudio, puta, saqué unas 30 botellas. Y la próxima nos chumamos. La que falta es una Coffee Porter. Esa De tiene etiqueta 5 negra, sí, grados la de negra lo he alcohol. visto.
Pero como decía, ¿no? El plus que tiene esta cerveza es que le adicionamos café en grano. Obviamente café en grano ecuatoriano. Les voy a dar el tip nada más de cómo agrego el café. Yo le dejo estabilizándose en whisky. En whisky. En Johnny Azul, por si acaso, ¿no? Y en ya. Johnny. En velo, o sea. No, ¿Te das cuenta sí. que Johnny Azul de 100 para arriba está la botella, no? 320. 320. No, o sea, qué yo le esterilizo en un alcohol neutro. Para que no le dé ningún otro sabor no, y aroma no deseado. El que nos echábamos para el COVID. No. Es que puede ser, ¿sabes? Oye, el tipo puede ser vodka, Ah, ok. gin. Y agarraría los sabores Oye, terpenos de en gin. licor, me imagino, ¿no? Es que por eso sí, la idea es utilizar un alcohol neutro. Oye, con puntas debe Imagínate. quedar. Por lo general, las bases de licores son vodka para hacer los cócteles. Bases de cócteles Claro. son vodka, son alcoholes neutros, ahí tú les puedes poner lo que tú desees. En gym Esa debe idea. quedar puta. No, así también se lo hace con gin, entonces bueno. Con el martillo. Y se le agrega el café a la cerveza. Y de ahí durante el año igual hacemos cervezas especiales. La cerveza de colada morada que hice para afinados. Buenísima, puta. Hace qué 2 meses buenísimo. digo, estuvo la cerveza con mango. Ya viene La para de esta, agosto. la de mango era la de esta botella grandota verde. No. Gracias. En este año hice la de mango. De Ya- mango. Sí. Para verano, julio, agosto, ya viene la que es la citricante, que tiene el nombre, pero es una cerveza con maracuyá. Está en planes también una cerveza con chicle. Con chicle, ve. Ya parecen, no. parecen helados de salcedo. No, es que Me vas a ver a Gogolo. depende ya cómo tú quieras hacer la cerveza, puedes idearte un montón de cosas y Qué del tienes puta, chance de loco. experimentar. Pero, o sea, lo que me parece más interesante es que trates de innovar y no quedarte a ver, ya apareció el mercado de la cerveza artesanal, chévere, del putas. Pero la idea es ir innovando y que tu marca Ir destaque del resto del diversificando. mercado. Claro, Claro. buenísimo. No, es que eso te digo, o sea, la mayor parte de cerveceros artesanales tienen las cervezas de casa, las de línea de Los producción más continua. puristas. Pero de ahí siempre, todos los cerveceros sacamos ediciones Cosas especiales. nuevas, claro. Hay que sacar Debe siempre algo nuevo. ser. ¿Por qué a un paladar normal, a una persona que nunca ha probado una biela artesanal se le hace tan fea? Es que ¿Tienes sí, alguna teoría? Mira, No, por no lo es que- teoría, es que es la... Es que mira, tú te tomas la Pilsener, y te lo juro, o sea, yo me la sigo tomando después de jugar. que- Porque te la estás di- cansado y te refrescas y te la puedes tomar, pero a vasos y a tragos largos porque claro. no te cansas. Sin espuma. No, y mira, una botella pequeña de estas no Cansa. te ha tomado Sí. 40, 50 minutos. Y es porque estás tomando un trago y porque es sabores intensos, aromas Claro. intensos. Son Es a fuertes, poquito. entonces, y es para estar conversando. La idea es siempre No estar para chumarse. acompañado con alguien. Es- Un plato, si se puede, un plato de comida y estás y Con conversas y quesitos conversas y ahí, conversas. frutita va. y... Es sí, que, por ejemplo, el error que yo he visto es que alguien que no ha probado la cerveza artesanal coge, abre y tac, 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 tac. Ese Es como es que, oye, este hecho De verga. hecho, exacto, No, sí, sí, pues, sí. maricón. No, así no se toma. Obviamente está más amargo, obviamente el sabor Es más fuerte, concentrado. es más intenso. Piensen, hijos de... Nada, entonces es de eso. Listo. Bueno, Luchito, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Algo que tal vez quieras decir antes de cerrar el podcast de hoy? Nada. Está buena la biela. No, sí. Es una bestia, literal. Pero nada, o sea, y no solamente hablo por mi negocio, ¿no? Pero si tienen amigos o algo familiares que tengan negocios pequeños, emprendimientos pequeños, Apoyo. primero hay que quedarse aquí apoyando. Un podcast pequeño, apoyo. A todo Apoyen, tipo, ¿no? A apoyen. todo tipo de negocios y emprendimientos hay que apoyarse. Hay que hacer que el dinero circule primero entre nosotros para después Exacto. sacarlo. Primero lo nuestro, como se decía Papito Correa. Primero lo nuestro. Cuadramos la vida. Ahí se nos regresa más yo. Cachucha. Si es de política ya no vengo. Entonces, chicos, muchas gracias por vernos. Compartan, comenten. Ya Próximamente se viene una cata de cervezas, así que comenten. Ya, y ahí Sí. podemos hacer un sorteo también si hay interacciones. Ya, Dale, dime. sí, Si podemos quieren hacer segunda un parte, comenten, sorteito, ya puteen, saben. lo que ustedes les dé la gana. Y si la tal verdad. vez alguno de ustedes se animó a hacer la cerveza con las instrucciones del buen maestro cervecero, mándenos sus fotos a los comentarios qué tal están iniciando, avanzarían a partir del grano por lo menos. Maestro cervecero con todo y bigote cervecero. Así tiene que ser. Entonces, chicos, nos vemos la próxima semana. Ya saben, Recuerden- esto ha sido Cruzando Cables y Nos vemos vemos. la próxima. Cuídense.